Venimos porque tenemos que hacer un trabajo académico y la verdad es que no sabemos por dónde empezar. No os preocupéis, es muy sencillo. Lo primero que debéis hacer es concretar vuestra necesidad de información. Después, saber dónde buscar. Y por último y sobre todo, saber cómo realizar las búsquedas. La verdad es que estamos un poco perdidos. Es normal. Nosotros recomendamos hacer un ejercicio de reflexión previa que os ayude un poco a concretar cuál es en realidad vuestra necesidad de información y cuál es el punto de partida. Esto os ayudará a ahorrar mucho tiempo, sobre todo en búsquedas poco definidas. Entonces, ¿por dónde empezamos? Debéis hacer tres cosas. En primer lugar, definir los objetivos de la búsqueda. Debéis reflexionar sobre lo que queréis buscar. No es lo mismo buscar información con fines de investigación o para un trabajo académico, en donde consultaremos, por ejemplo, bases de datos, que una búsqueda para satisfacer una curiosidad personal, que posiblemente se resuelva con un diccionario o una enciclopedia. En segundo lugar, concretar lo que sabéis del tema. Así podréis fijar un punto de partida y evitaréis perder el tiempo recuperando información que ya conocéis. Y por último, identificar conexiones del tema con otros campos científicos. Puede seros útil o por el contrario, puede que solo queráis tratar un aspecto concreto del tema. Muy bien. De acuerdo, pues el siguiente paso será definir los criterios de búsqueda, que os ayudarán a concretar cuál va a ser el nivel y la cobertura de la misma. Vais a concretar el periodo que debe cubrir la búsqueda, ver si necesitáis documentación actual o retrospectiva, el idioma de los documentos a recuperar. Tened en cuenta que gran parte de la producción científica se publica en inglés. El tipo de documentos. Según los que busquéis, os serán más útiles artículos, tesis o monografías. Y por último, el grado de especificidad, que influirá en el modo de plantear la búsqueda, siendo más exhaustivos o más precisos. Debéis valorar si queréis recuperar muchos documentos o con pocos es suficiente. De acuerdo, y cuando los tenemos definidos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debéis seleccionar las fuentes donde buscar la información, pero tened en cuenta que existen varios tipos de fuentes de información. Por ello, os recomiendo que consultéis el módulo Fuentes de información del MOOC de biblioteca, donde encontraréis todo esto mucho más desarrollado. De acuerdo. Pero ojo, al utilizar las fuentes debéis tener en cuenta su cobertura cronológica y temática, también el idioma o idiomas que utiliza, los lenguajes de interrogación y también, ¿por qué no?, las posibilidades de búsqueda que os ofrece. Todo ello os ayudará a seleccionar fuentes que se acoplen mucho mejor a vuestros criterios de búsqueda. Entonces, ¿podremos consultar los documentos completos? Depende de la fuente. Si es la información que necesitáis, deberéis acudir a, por ejemplo, repositorios institucionales, como tienen muchas universidades, o a otro tipo de fuentes de acceso abierto, o incluso al catálogo de vuestra biblioteca más cercana. Pero como os he dicho, todo esto lo encontraréis más desarrollado en el módulo de fuentes de información. Genial, pues ya tenemos dónde empezar. Muy bien, pues cuando tengáis todo esto definido, podéis volver y hablaremos un poco de cómo generar las estrategias de búsqueda. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. Hasta luego.